Hola, bienvenidos nuevamente. Soy el doctor Enrique García Bol y en este video continuaremos hablando sobre estos grandes reguladores de los sistemas homeostáticos. Ya habíamos mencionado en el video pasado algunas generalidades y funciones del sistema nervioso. Platicamos por qué es considerado un gran regulador de la homeostasis y ahora nos corresponde hablar sobre el sistema endocrino. Vamos a mencionar también sus funciones de forma general y mencionaremos también por qué es considerado este segundo gran regulador de la homeostasis. Entonces, comencemos. Ya habíamos mencionado algo acerca de este sistema endocrino. Su característica principal es esta vía de señalización de tipo endocrino. ¿Esto qué quiere decir? Que una célula o una glándula va a liberar diferentes hormonas o algún otro compuesto hacia la circulación sanguínea. Las hormonas secretadas entran al torrente sanguíneo, viajan hasta llegar a la célula blanco, que va a ser donde van a generar sus efectos. Y bueno, ya habíamos mencionado varios ejemplos. Recordemos uno que mencionamos ampliamente, era la función del páncreas en la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. Habíamos mencionado que el páncreas, específicamente el páncreas endocrino, cuando detecta concentraciones altas de glucosa en sangre, entonces va a liberar insulina, específicamente las células beta del páncreas, y esto siempre ocurre. Yo tomo algo que tenga mucho azúcar, aumentan mis concentraciones de glucosa en sangre, y mi páncreas, mis células beta, liberan esa insulina. Esta insulina viaja por el torrente sanguíneo y cuando llega a células blanco, que podría ser en este caso, por poner un ejemplo, músculo esquelético, estas células, estos miocitos tienen receptores de insulina en su superficie y cuando se activan van a permitir la entrada de glucosa a la célula y poderla utilizar como energía. Si se dan cuenta, con este único ejemplo estamos viendo que este sistema nos va a permitir a nosotros mantener siempre dentro de un rango normal las concentraciones de glucosa en sangre. Por ejemplo, aquí nada más especificando, si una persona adulta que no tiene ninguna enfermedad se encuentra en ayuno, es esperado que esté por debajo de 100 miligramos sobre decilitro sus concentraciones en sangre. Y bueno, este sistema endocrino se compone a su vez de glándulas endocrinas y bueno, tenemos primero el hipotálamo, que este va a liberar hormonas liberadoras. Entre ellas tenemos la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, tenemos la hormona liberadora de corticotropinas, tenemos la hormona liberadora de tirotropinas y tenemos la hormona liberadora de gonadotropinas. Si se dan cuenta, todas estas tienen esta terminación RH, que es Releasing Hormones. Esto, pues bueno, esto les da la pauta y realmente todas estas hormonas liberadoras van a producirse dentro del hipotálamo. Entre otras tenemos somatostatina, vasopresina y oxitocina. Otra glándula tenemos nosotros aquí, la glándula tiroidea, que esta va a estar liberando T3 o triiodotironina, T4, tiroxina y calcitonina. Como podemos ver, esta glándula tiroidea y está pegado a las glándulas paratiroideas y estas liberan o producen la hormona de la paratiroides. Posteriormente tenemos a las glándulas adrenales, que estas se encuentran sobre los riñones y estas van a liberar cortisol, aldosterona, andrógenos, epinefrina, norepinefrina. Por otro lado tenemos los ovarios, que estos van a estar liberando estrógenos, progesterona, el páncreas, insulina, glucagón, somatostatina y los testículos, que liberan testosterona. Estas son nuestras glándulas endocrinas y como pueden ver van a liberar diferentes hormonas y cada una de ellas tiene diferentes funciones y cada una de ellas nos va a permitir regular diferentes
funciones dentro de nuestro cuerpo para mantener siempre la homeostasis. Ahora vamos sobre las hormonas. Las hormonas, si nosotros las clasificamos o las dividimos de acuerdo a sus características químicas, podríamos decir que tenemos hormonas liposolubles y hormonas hidrosolubles. Ok, a ver, perdón. Ok, ahora sí, lo pueden ver. Hormonas liposolubles y hormonas hidrosolubles. Empecemos con las hormonas liposolubles, que son consideradas o conocidas también como hormonas hidrofóbicas, porque no les gusta el agua, o hormonas no polares. Estas hormonas son relativamente pequeñas y nos va a permitir que el hecho de que sean no polares va a permitir que difunda fácilmente a través de la membrana de fosfolípidos de todas las células y llegue directamente al núcleo. Esto ya también lo habíamos mencionado un poco sobre los tipos de receptores que tienen nuestras células, y estas hormonas liposolubles se caracterizan, por ejemplo las hormonas esteroideas, como son no polares, va a permitir que difundan fácilmente por nuestra membrana de fosfolípidos, como podemos ver aquí. Cruza, entra al citoplasma y activa receptores nucleares para generar un efecto. Realmente lo que hacen es una regulación en la transcripción de genes y de esta forma regular la síntesis de proteínas. Entonces con esto se podrán imaginar que existe una gran gama de efectos que se pueden obtener cuando activamos estos receptores nucleares. Y bueno, aquí vemos estas hormonas liposolubles. A grandes rasgos tenemos nuestras hormonas esteroideas y hormonas tiroideas. Primero, las hormonas esteroideas, tenemos la aldosterona, el cortisol y andrógenos, y estos van a estar secretados en la corteza adrenal. Después vemos aquí el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Esta va a estar liberada en los riñones. Después tenemos a la testosterona, que se libera en los testículos, estrógenos y progesterona en los ovarios. Y con respecto a las hormonas tiroideas, tenemos a la triiodotironina y a la tiroxina, que pues evidentemente su nombre nos dice, son secretadas por la glándula tiroidea. Ahora, hablando sobre estas hormonas hidrosolubles o hidrofílicas, tenemos que estas se dividen a su vez en dos, las que son de tipo amina y las que son péptidos y proteínas. De las aminas, aquí tenemos las más representativas, la epinefrina y norepinefrina, también conocidas como catecolaminas. Estas son secretadas en la médula adrenal. Tenemos otra que es la melatonina. Esta se libera en la glándula pineal o en la hipófisis. Tenemos también la histamina, que esta se libera de todos los mastocitos que se encuentran en el tejido conectivo. Y también serotonina, que va a ser liberada por las plaquetas que se encuentran en nuestra sangre. Por otro lado tenemos los péptidos y proteínas. Y bueno, ya habíamos mencionado que todas las hormonas liberadoras e inhibidoras se van a secretar del hipotálamo. Y bueno, de este hipotálamo tenemos una comunicación hacia la neurohipófisis y a la adenohipófisis. En la hipófisis posterior o neurohipófisis, que vendría siendo sinónimos, o neurohipófisis, aquí vamos a tener a la oxitocina y a la hormona antidiurética, o también conocida como vasopresina. Y por otro lado tenemos a la adenohipófisis o hipófisis anterior, y en esta vamos a encontrar a la hormona del crecimiento, a la hormona estimulante de la tiroides, a la hormona adrenocorticotrópica, a la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, a la prolactina y la hormona estimulante de melanocitos. Por otro lado tenemos otras hormonas como la insulina, el glucagón, somatostatina, el polipéptido pancreático.
todos estos secretados en el páncreas, del páncreas, la hormona paratiroidea, secretada por las glándulas de la paratiroides, la calcitonina, liberada por estas glándulas tiroideas, y tenemos el estómago y el intestino delgado, que puede liberar gastrina, secretina, colecistoquinina, y entre otros muchos otros péptidos que van a regular nuestra digestión. Los riñones también liberan eritropoyetina y el tejido adiposo va a liberar leptina. Esta está principalmente involucrada con la saciedad y la ingesta. Y bueno, estas, al ser hidrosolubles o hidrofílicas, estas hormonas no cruzan o no difunden por la membrana celular. Entonces eso significa que van a tener que generar su efecto sobre los receptores que se encuentran en la superficie. Y bueno, cuando los activamos, estos receptores normalmente activan mecanismos transduccionales dentro de la célula, utilizan segundos mensajeros, y algunos de estos actúan sobre otras enzimas, algunas de ellas van a actuar sobre el núcleo para regular la transcripción de genes, y bueno, todas, cualquiera que sea el mecanismo, van a generar un efecto en la función celular. Aquí tenemos el panorama general. Tenemos aquí a nuestras hormonas liposolubles, que pues mencionamos, viajan por el torrente sanguíneo, difunden fácilmente por la membrana de las células y van a actuar sobre receptores nucleares para regular la expresión de genes y la síntesis de proteínas. Y por otro lado tenemos las hormonas hidrosolubles, que también viajan por el torrente sanguíneo, pero su característica es que se acoplan o van a activar receptores en la superficie de la membrana. Y bueno, estos mencionábamos, pueden ser de varios tipos, pueden ser tirosincinasas o receptores acoplados a proteínas G, y estos van a producir segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros van a tener una gran cantidad de efectos dentro de la célula. Entonces, las funciones o las respuestas celulares pueden ser muy variables. Y bueno, para concluir esta parte introductoria del sistema endocrino, vemos aquí un resumen de las principales funciones. Una de ellas, todas son muy importantes, es regular el balance de sodio y el agua, y esto nos va a permitir a nosotros tener un control del volumen sanguíneo y de la presión arterial. Además, tenemos que nos va a ayudar para regular el balance del calcio y el fosfato en el medio extracelular para mantener la integridad de las membranas y señalización celular. Por otro lado, en tercer lugar, tenemos que es fundamental para regular el balance energético, la movilización, uso y almacenamiento de diferentes compuestos para asegurar que se cubran las demandas metabólicas de todas las células de nuestro cuerpo. Además, nos sirve para coordinar la respuesta hemodinámica y metabólica al estrés. Y finalmente, es fundamental para regular la reproducción, el desarrollo, crecimiento y senescencia. Si se dan cuenta, con estas funciones podemos ver por qué es tan importante este sistema endocrino como un gran regulador de nuestra homeostasis. ¿De acuerdo? Entonces, con este video sería todo. En el próximo video platicaremos un poco más sobre este eje entre el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, los veo en el próximo video. Muchas gracias y hasta luego.